Estuvimos anunciando íbamos a tener esto un viernes, pero decidimos cambiarlo y hoy en estos tres servicios estaremos respondiendo preguntas polémicas acerca de nuestra fe. ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que en el mundo exista tanta maldad, tanto sufrimiento? ¿Por qué permite las catástrofes naturales? ¿Por qué permite las tragedias? Y preguntas como estas que a veces nos hacemos o que nos van a hacer, la Biblia nos pide que demos respuesta. Vimos en el primer servicio que 1 de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, que viene del griego apología, de donde viene la palabra apologética, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Fíjense este término, razón de la esperanza, o sea que nuestra esperanza no está peleada con la razón, nuestra esperanza no es irracional, la fe no es ciega. La fe, de hecho, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera. Algo me cambiaron en el audio del primer servicio a este, se está viciando muchísimo. Déjenlo como estaba y pónganle guardar y nada más ahí que se quede siempre igual. La fe no es ciega, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún Abraham, el padre de la fe, que fue llamado a dejar todo, ¿verdad? Él se resistió. Imagínate que de repente Dios te dice, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Qué difícil fue para Abraham, Señor, pero mi trabajo, todo, y mis negocios, todo, mi familia, todo, mis padres también, todo, la suegra también, todo. Vámonos, dijo Abraham. Así Dios lo convenció. Pero Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. No sabía dónde iba, pero caminaba con la promesa que Dios le diría a dónde tenía que ir. Entonces muchas veces nos cuestionan y pensamos que fe es decir, pues no sé, pero algún día Dios me dirá, y no es así. La Biblia nos demanda que estemos preparados. El problema que a veces pues somos apáticos, ¿verdad? Y estos temas no nos interesan. Para mí es muy importante, sobre todo, que las siguientes generaciones sepan defender sus convicciones. Yo en el colegio procuro 1 hora a la semana darle a secundaria apologética, porque cuando entren a la prepa universidad los van a bombardear, ¿verdad? Oye, que vienes del chango, no es cierto. Y de repente ven a su papá y dicen, bueno, a lo mejor sí es cierto, ¿verdad? Sí tiene como que cara de eslabón. Entonces tienen que saber por qué creen lo que creen y no solamente creer por tradición. Algunos de ustedes quizá creen porque vienen de una familia cristiana y es la fe que les inculcaron, pero la Biblia nos manda estar preparados. De hecho, Judas 1:22 dice que a los que dudan les tenemos que convencer. Entonces, vimos en el primer servicio qué es el mal, cuál es el origen del mal. Aprendimos que Dios no es el responsable, que Dios es tan perfecto que una vida fuera de su voluntad trae como resultado imperfección. Vimos que la definición del mal es justamente esto, es la distorsión del plan original de Dios en nuestras vidas. Vimos cómo Lucifer cayó. Vimos bastantes cosas bien interesantes del momento en el que Lucifer cayó y cómo en el presente todas las catástrofes que tenemos siguen siendo responsabilidad humana. Es el resultado natural de nuestra desobediencia. Vimos que aún terremotos, tsunamis, calentamiento global son provocados por el ser humano que ha alterado el medio ambiente. Todo esto confirmado por la ciencia. Y lo más absurdo es que después de haber provocado todo esto voltemos al cielo y culpemos a Dios. Hablamos de nosotros también en nuestra vida personal, en nuestra salud. ¿Cuántas veces traemos o acarreamos consecuencias naturales? O sea, no es que Dios dice, ahora por no haber leído la Biblia esta mañana te voy a chicharrar para que se te quite, aleluya, sino que son cosas naturales, es el resultado de lo que sembramos. Y qué absurdo que después culpemos a Dios en vez de ver el problema que es una vida fuera de la voluntad de Dios. Entonces fue básicamente un resumen bien chafa, pero el mensaje sí estuvo bien interesante. Solo que si lo explico más a fondo, pues ya vuelvo a predicar la primera y no es la idea. Yo te recomiendo que tú busques este mensaje en nuestras redes sociales. Se transmitió en vivo en la página de Facebook de un servidor y más tarde o durante la semana lo podrás buscar en el YouTube de nuestra congregación. Pero vamos a ver la segunda parte que le hemos titulado ¿Por qué Dios permite las tragedias? Y cuando hable de tragedias, no me quiero referir a que se te quedó el teléfono sin internet, se te acabaron los datos, te cortaron el wifi o algo por el estilo. Vamos a hablar de lo más polémico, porque si logramos responder a lo más polémico, lo demás también tiene respuesta. No voy a hablar tampoco de las pruebas. ¿Y por qué perdí el trabajo? ¿Y por qué me enfermé? Hemos hablado muchos mensajes de por qué Dios permite las pruebas en el creyente.
podrían ser parte de esta miniserie de enseñanzas, pero ya lo hemos visto antes. Por ahí hay uno que titulé hace algunos meses, ¿dónde está Dios en medio de la tormenta? Y creo que responde perfecto y de forma sistemática el porqué de las pruebas, los propósitos generales de las pruebas, y te lo recomiendo mucho si estás pasando un tiempo de adversidad. Pero quiero más bien desde el punto de vista de la apologética, que es la respuesta a preguntas complicadas, abordar este tema, porque permite las tragedias, y para eso vamos a dividirlas en dos tipos. Número uno, lo que algunas personas consideran más polémico, que es por qué personas inocentes, es decir, niños que apenas van llegando al mundo, ya llegan con algún problema. Porque demostramos en el primer servicio que mucho de lo que hacemos es consecuencia de malas decisiones, que hay enfermedades que son producto de un descuido, que hay enfermedades producto de nuestra vida de estrés. Del 80 al 95% de las enfermedades, estuvimos viendo que ha sido confirmado por la ciencia, incluyendo estudios de la Clínica Mayo, que es tan importante y reconocida a nivel mundial, por nuestro estado emocional. Esto detona las enfermedades, debilita el sistema inmune y tiene inclusive la capacidad de afectar a nuestro ADN. Entonces no vamos a hablar de esto, porque esto ya lo vimos, porque esto tiene una explicación. Pero el ateísmo, las personas escépticas se van más allá y dicen: ok, te compro todo esto. Sí, está bien, el ser humano está enfermo por malos hábitos, por su sedentarismo, porque no hacen ejercicio, porque comen terrible, puros tamales con atole todas las noches, ¿verdad? Pero ¿por qué nos encontramos con estos pequeñitos? ¿Y por qué nos encontramos con hijos de Dios que de repente murieron de una forma trágica? Tuvimos hace algunos años el caso de un pastor y conferencista y autor reconocido a nivel mundial, David Wilkerson, que en un accidente choca y se muere junto con su esposa, y la gente se pregunta: ¿y por qué a hombres de Dios les pasa esto? Vas a la Biblia y ves que Esteban muere apedreado, y ves a Job también, todo lo que pasó. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué Dios permite este tipo de tragedias? Y la respuesta es muy sencilla: Dios no permite las tragedias. ¿Pero cómo? Si acabas de mencionar muchos ejemplos, pero no son tragedias. Y es simplemente que tenemos que entender un poquito más de ellas para poder llamarles correctamente. Dios permite que pasemos situaciones difíciles, que el ser humano ha decidido llamarles tragedias, pero que desde una perspectiva bíblica no lo son, no son tragedias. Y quiero comenzar por el primer caso que ya te mencionaba, ¿verdad? ¿Por qué bebés con defectos? ¿Por qué niños con malformaciones genéticas que afectan sus capacidades, que no les permiten, dice mucha gente, disfrutar de la vida? Esto es mentira. Lo vamos a demostrar con la Biblia, con la historia, con ejemplos de la actualidad y con la ciencia. ¿Están listos? Respiren profundo y ahí nos vamos. Primer respuesta, porque hay dos respuestas. La primera tiene que ver mucho con lo que vimos en el primer mensaje. Es el resultado natural de una vida fuera de la voluntad de Dios. No es que Dios mandó una maldición, es simple y sencillamente que Gálatas 6:7 dice: hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembres lo vas a recoger. El que siembre para la carne, de la carne naturalmente recoge corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a recoger o va a segar vida. Entonces sucede que nuestros malos hábitos tienen la capacidad de alterar nuestro ADN. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Mutaciones, que es una mutación, que es un cambio en nuestro ADN. Trae síndrome, que es un síndrome. Mucha gente conoce el síndrome de tal y de tal y de tal, pero es básicamente originado por un cambio en la programación del ADN, un cambio en este caso con un defecto. Y lo que mucha gente no sabe es que esto a veces se produce porque los antepasados tuvieron una alimentación terrible, embarazos a una edad muy temprana o adicciones. Tienen el potencial, según la medicina actual, de alterar nuestro código genético, de distorsionarlo, de provocar síndromes. Luego culpamos a Dios cuando fueron generaciones atrás las responsables. Y la Biblia advertía desde el Antiguo Testamento que las maldiciones alcanzaban hasta la tercera
y cuarta generación. Ahora, una maldición no necesariamente que alguien dice, te lanzo un hechizo. No, es simple y sencillamente el resultado generacional de malas decisiones, y por eso tú vas al médico y una de las preguntas que te hacen tu primer visita, si es una persona seria y si te va a hacer un diagnóstico profesional, es un expediente de si tus padres, si tus abuelos, si tus bisabuelos tuvieron cáncer, tuvieron diabetes, alguna enfermedad del corazón, porque si ellos la tuvieron, es probable que tú seas propenso a desarrollarla. No es que ya te amolaste, simplemente aumentan tus posibilidades y tienes que tener mucho más cuidado. Romanos 5:12 dice que por causa del pecado entra la muerte al mundo. Y te preguntas, ¿cómo entra al mundo? Fíjate, no solamente dice así, te lo voy a leer textualmente, porque lo dice con otras palabras que los demás dicen, y yo qué culpa tengo. Fíjate, Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entra al mundo por un hombre, hasta aquí vamos bien, entra el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en este punto dices, pero si yo no había nacido, ¿cómo pequé con Adán? Porque nosotros estamos ligados genéticamente a Adán. Entra en el ADN del ser humano el conocimiento del bien y del mal, la opción de rebelarse en contra de Dios que Adán no había experimentado hasta ese día cuando decidió probar del fruto. ¿Por qué entra por el hombre si la primera que pecó fue la mujer? Porque quien pone la semilla es el varón. Entonces entra al mundo mediante el ADN de la semilla del varón. Di conmigo, uyuyuy, ayayay. Entonces, sí, fueron ustedes mujeres las primeras que pecaron. Dile a tu mujer, por tu culpa, ¿verdad? Eso pasa siempre que un esposo le hace caso a su mujer. No, nada más se rieron las mujeres, los hombres no se rieron porque se ve que les da miedo. Dicen, donde me ría de esto, me van a dejar 3 semanas sin cena y mejor me quedo calladito y dejo que mi esposa ahí a ver cómo reaccione, ¿verdad? Entonces vemos que desde el huerto del Edén la Biblia nos enseña cómo, no por un tema de que Dios dice, pecaste, voy a maldecir a tus hijos. Es simplemente que genéticamente nosotros vamos heredando, para bien o para mal, ciertas características a las siguientes generaciones. No solamente en cuanto al físico, sino que a veces es también algo relacionado con el temperamento. ¿No te ha pasado que dices, este chamaco tiene el mismo genio del abuelo? ¿Verdad? Es tan parecido a su papá en el carisma, y vemos nosotros cómo la Biblia nos adelantaba cosas que tardaron miles de años los científicos a través de la genética comenzar a descubrir. En resumen, el pecado se infiltra al mundo no solamente en un nivel espiritual, sino que físicamente también ha afectado nuestro ADN. Pero hay casos donde esto no es así. No podemos culpar, y tampoco es para que tú culpes a los demás por culpa de mi abuelo, ¿verdad? Porque aunque así fuera, el ateo puede preguntar con toda la razón, ¿y qué culpa tiene el niño? Y tienes un caso en Juan capítulo 9 del 1 al 3 donde Jesús va a sanar a un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos, que pensaban solamente conforme esta primera línea de razonamiento como los amigos de Job, que todo problema era por causa del pecado, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres o sus antepasados? ¿Por qué nació así? ¿Te acuerdas de este pasaje o no? O sea, ellos dicen, aquí hay pecado, ¿verdad? Pero bien chismosos dicen, ¿quién fue el que pecó? O sea, el chisme siempre ha sido chisme, y ya los más espirituales han sido chismosos. Y Jesús dice, no, señores, no pecó nadie, simplemente para que Dios muestre sus maravillas y su poder que permitió esto. Aunque hubiera sido responsabilidad de sus padres, retomamos la pregunta, ¿qué culpa tuvo el niño? El niño al nacer no es responsable de lo que le pasó. En este punto el ateísmo tiene razón y su pregunta es válida. El niño aquí no tuvo la culpa, pero sí es responsable de lo que va a ser de ahí en adelante. Para algunos es injusto que Dios permita que un bebé nazca así, y a este defecto o malformación o síndrome lo consideran como tragedia. Lo que voy a demostrarte a continuación es que esto no es una tragedia. Visto de ningún punto de vista puede ser considerado como tragedia. La tragedia la va a determinar no su condición, la tragedia la va a determinar su reacción ante su condición. Una cosa es su condición, otra muy distinta es su reacción. Lo trágico es reaccionar mal ante la condición.
De hecho, generalmente quien lo vive ni siquiera lo considera como tragedia, lo consideran los demás, y lo vamos a ver a continuación. La actitud que tome la persona después es lo que va a ser determinante. Te voy a explicar con un ejemplo primero de hace 100 años y luego vamos a irnos a uno actual y vamos a ver algunas verdades bíblicas. Hace 100 años, la gente que vivió en este mundo, y te voy a decir, los más ricos de este mundo, tenían Netflix, tenían Wi-Fi, tenían coches como los nuestros, tenían la tecnología que hoy nosotros tenemos, se mandaban mensajes por WhatsApp, vivieron frustrados. Qué tragedia vivir en este mundo. O vivieron felices. Di conmigo, tenían carencias, pero vivieron felices. Entonces, tener carencias no es sinónimo de infelicidad. No, solamente cuando tú crees que lo necesitas para ser feliz. Esa gente no tuvo punto de comparación, esa gente disfrutó de lo que tuvo. La tragedia no es carecer de algo, la tragedia es no poder disfrutar de lo que sí tienes. Pasar tu vida comparándote con lo que los demás tienen y resulta que siempre habrá alguien que tenga algo que tú no tengas. No podemos voltear y decir al pasado, qué tragedia vivió esta gente. Hoy tú no vivirías sin Wi-Fi. ¿Cuántos sí vivirían sin internet? Levanten la mano. ¡Qué mentirosos! No aguantas ni 10 minutos y vivirías sin internet. Mira, si eres pecador, sé honesto al menos. Y di, pues sí, peco, pero soy bien honesto, ¿verdad? 10 minutos sin internet, se te cae el Facebook y ya estás enojado y estás frustrado. Vivir sin internet ya parece que lo van a hacer, ¿verdad? Pero esa gente vivió así toda su vida. ¿Te acuerdas de los celulares en los 90s? Los jóvenes no nos creerían, pero no eran a color. No eran ni en blanco y negro, eran como unos ladrillos que necesitabas una mochila atrás y un cargador, levantabas la antena y todavía la gente se creía mucho. Sí, bueno, aquí con las dos manos con el teléfono, ¿verdad? No tenían internet. En casa cuando llegó el internet o hablabas por teléfono te conectabas, no podías hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ninguno de nosotros que crecimos en ese ambiente decimos, qué trágica vida tuve en mi niñez. Cuánto sufrí en mi infancia. Yo fui muy feliz. Yo no me quejo y no digo, ay, es que si cuando iba a la escuela hubiera tenido la tecnología que tienen hoy los jóvenes. Yo disfrutaba. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la tragedia no es determinada por la condición, la tragedia es determinada por la reacción. No nos tocó a muchos de nosotros tener patios donde no había ni balones ni porterías, y poníamos 2 suéteres y una Coca-Cola aplastada se convertía en un balón profesional y con eso reíamos durante horas todos los días. ¿Cuál sería la tragedia? Voltear a ver a quien sí tiene un balón y una portería profesional y decir, oh, qué trágico, yo no tengo lo que él tiene. Entonces, sé que algunos pueden decir, esto no se compara con alguna malformación, y ahorita voy a ir a ejemplos no de ilustraciones, sino de personas con malformaciones reales para demostrar esta verdad. Pero es solamente esto lo que utilizo como ejemplo de introducción para demostrar esta verdad. Lo trágico es la reacción del ser humano. Hay personas que tienen capacidades especiales, pero que son felices porque han reaccionado bien. De hecho, quienes no lo son es porque se los inculcan sus padres. Oh, qué trágico, mi niño, a ti no te tocó ser normal. Pero ellos son las personas más felices del mundo. Las ves con gozo, las ves con paz. Recuerdo perfecto el caso de un joven que vino durante años a esta congregación con su familia y él no podía correr como los demás niños. Y nunca lo viste en el grupo de jóvenes frustrado. Oh, yo no puedo correr, andaba con una andadera. Era el joven más feliz de todo el grupo de jóvenes. Era uno de los ejemplos más grandes. Amaba a Dios, buscaba a Dios, predicaba de Dios. Qué tragedia, yo no puedo correr, yo no puedo brincar. Porque él a lo mejor estaba paralizado externamente, pero era libre espiritualmente. Tragedia es ver a jóvenes con piernas amargados por dentro, que pueden correr y brincar, pero no lo hacen. Viven deprimidos en su cuarto porque espiritualmente están muertos. Eso sí es trágico. ¿Y cuál fue la tragedia? ¿Su situación? No, di conmigo, su reacción. Tienes gente que tiene sus manos completamente libres y movibles y las usa para pecar. Que usan, dice Isaías 59, sus pies para correr apresurados a hacer el mal. Y esto es trágico.
que alguien teniendo todo en la vida para ser feliz, y como lo vimos en el primer servicio, vivir dentro de la plenitud de la voluntad de Dios y comprobar que sus planes son buenos, agradables y perfectos, vivieron toda la vida llenos de ira, de amargura, de depresión, de tristeza, de ansiedad, encerrados con calmantes, con psicólogos, porque eran libres por fuera, pero estaban esclavizados por dentro, porque nunca conocieron a aquel que dijo que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces hay gente que es víctima de una tragedia, sí, pero una tragedia no que Dios les mandó, sino que ellos mismos se inventaron. No por su condición externa, sino por su condición interna. La persona que cree tener todas las capacidades, solamente un espíritu dispuesto, y ese lo tenemos todos. Pablo y Silas fueron amarrados en la cárcel, los pies en el cepo, se los atornillaron casi que al suelo, en la celda de más adentro, Hechos 16, y no se pusieron a llorar. Oh cielo, somos víctimas de una tragedia, no podemos salir de aquí, no podemos trabajar, no podemos comer, estamos amarrados. Hubo algo que nunca les pudieron quitar y que no nos pueden quitar: la capacidad de alabar a nuestro Dios. Y alababan a Dios a altas horas de la noche, y vino un terremoto que los hizo libres. Ilustración de cuando una persona está amarrada físicamente, pero espiritualmente alaba a Dios, entonces en su vida encuentra libertad. Tú puedes perder capacidades, tú puedes perder tu libertad, tú puedes perder habilidades, pero nunca un espíritu dispuesto para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para buscarle, para conectarle con Él, para descubrirle y descubrir el propósito de la vida que Jesús dijo: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesús a quien has enviado. Ahora, hasta este punto muchos como creyentes dicen: ok, estoy de acuerdo, pero seguramente escépticos dirán: rollos religiosos para justificar la situación. No, te lo voy a comprobar ahora según casos reales de la actualidad y según la ciencia. Iba a empezar por lo que ya hemos visto en algunas otras ocasiones de cómo funciona el cerebro ante las reacciones que recibe, las hormonas, etcétera, pero quiero adelantarme y cambiar un poco el orden del bosquejo. No sé por qué, pero creo que está mejor así. Te voy a contar el caso de 3 personas y tú me vas a decir cuál es víctima de una tragedia, ¿ok? Caso número 1, son personas de la vida real. Ya no estamos hablando de ilustraciones, son ejemplos reales. El primero de ellos es un deportista, es un futbolista mundialmente reconocido, seleccionado de uno de los países que más copas del mundo ha ganado. Multimillonario, jugó literalmente en uno de los mejores equipos del mundo, recibiendo millones de euros por sus participaciones. Tiene todo: salud, fuerza, dinero, fama, popularidad. Segundo caso, este es un artista de Hollywood, reconocido a nivel mundial, conocido por sus películas de comedia, siempre sonriendo y haciendo reír a los demás. Qué gracia, qué carisma, qué feliz tiene que ser este hombre. Tercer caso, es un pequeñito que nace sin manos, sin piernas, con un pie medio desarrollado y con solamente un dedo. Todo lo que tiene en la vida para hacer las cosas no es una mano completa, no es un pie completo, es 1 o 2 dedos del pie. ¿Cuál de los 3 es víctima de una tragedia? ¿El primero? ¿El deportista, el futbolista multimillonario? ¿El artista? ¿O el pobre niño que no tiene manos ni pies? Naturalmente todo el mundo diría: el tercero. Pobrecito, ¿cómo va a disfrutar de la vida así? El primero de ellos está en la cárcel por violación. No tiene 1 millón de euros, a pesar que en ocasiones ganaba más de eso en un mes, porque todo lo despilfarró en el vicio, y hace algunos meses lo metieron a la cárcel por violar a una joven modelo, cayéndose de borracho en un antro en Europa. Su nombre es Dani Alves, y su último equipo fueron los Pumas, por cierto. Nunca verás esto con un americanista, esos son hombres de Dios. Oran antes de jugar y por eso siempre ganan. El segundo caso es un hombre que se terminó suicidando por depresión. Qué paradoja que actuando en películas de comedia, representando un doctor que sanaba con la risa, Patch Adams, el señor Robin Williams estaba tan deprimido que se termina quitando la vida. El tercer hombre sigue libre, predicando la palabra de Dios por todo el mundo. Tiene una familia y cada video que tú veas de él siempre lo verás con una sonrisa, literal, de oreja a oreja.
quiero ser honesto y decirles que ni yo tengo la capacidad de sonreír tanto como lo hace él. Nunca lo verás serio, enojado, triste, deprimido. Va a estar en Toluca en menos de un mes, en el estadio de béisbol, dando una conferencia que vale la pena que vayan. Su nombre, no sé si se pronuncia así el apellido, pero es Nick Vujicic. Es un hombre que no tuvo piernas, que no tuvo manos, pero está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es feliz. ¿Por qué tú estás amargado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? No es porque te falta dinero, no es porque te falta un mejor trabajo, no es porque te falta una capacidad, es porque te falta ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No es por lo que tienes externamente. Estos ejemplos no los puedes debatir. Es por tu condición interna. Es porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, Gálatas 5:22, entiéndelo. No son la obra del dinero, no son el fruto de la fama, son el fruto, dice la Biblia, del Espíritu. Es el resultado de una vida conectados con Dios. Cuando un cristiano vive en la palabra, vive alabando a Dios, vive clamando a Dios, vive en comunión con Dios, lo pueden encarcelar como a Pablo y él va a seguir feliz. Le pueden quitar sus piernas y sus manos como a Nick y él va a seguir feliz. Puede perder a sus seres más queridos y le va a doler porque los va a extrañar, pero él va a seguir feliz porque no nos pueden arrebatar la presencia de Dios y las promesas de vida y vida eterna que Jesús nos dio y que pagó con su vida, muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía en Filipenses 4 del 11 al 13: estoy contento cualquiera que sea mi situación, ya sea que tenga abundancia o que tenga necesidad, que a veces vaya a un lugar donde me atendieron bien y me hospedaron en el Royal Jerusalem Resort and Spa, o que a veces esté en la cárcel. ¿Por qué siempre estoy feliz? Versículo 13: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que necesitas? Fortalecerte en el Señor. Y entonces saldrás de tu tragedia, que no es los papás que tuviste, que no es lo que te hicieron en la iglesia, que no es lo que pasaste en la infancia, ha sido tu reacción a eso que tú viviste. Porque situaciones difíciles, de una u otra forma, todos vamos a experimentar. Yo tuve que dejar de ver a muchas de las personas que más había amado y que más sigo amando durante toda mi vida, por una convicción de decidir serle fiel al reino de los cielos el año pasado. Y no digo, ay, qué trágico, pobre de mí. Sigo sonriendo y disfrutando de la vida, creyendo que Dios trae restauración y que Él está al control de todo. Pero ¿qué hace mucha gente? Ay, lo que me pasó por causa del ministerio. Hay mucha gente amargada contra la iglesia por lo que vivió en la iglesia. Yo por la iglesia he ganado y he perdido tanto. Pero no dijo Pablo, todo lo que era para mí ganancia, dice, ahora es pérdida, con tal de conocer a Cristo. Cuando una persona de Dios entiende esta cosmovisión, deja de ver lo que perdió en el pasado como una tragedia en su vida. Ahora entiende que lo más valioso, y eso no los puede arrebatar nadie, es conocer a Jesús. Tragedia es haber vivido 100 años, haberlo tenido todo y nunca haber conocido al Maestro. Eso sí es trágico. Es como haber ido a la playa sin ir a la playa. Dices, ¿para qué fuiste a la playa? Para ir a un cuarto, te lo hubieras ido a un cuarto en tu ciudad. Vas a la playa, conoce la playa. Hay gente que vino a este mundo y nunca conoció personalmente al creador de este mundo. Y disfrutó del mundo, pero nunca conoció lo más importante del mundo, que es su autor. Y sin su autor tampoco tendrá su fruto. Y esto te puede gustar o no, te puedes reír, burlar si quieres, pero no lo puedes debatir. Porque no solamente está comprobado con ejemplos que a lo mejor dices son excepciones a la regla, y si no, Señor, es la ciencia. Tú adquieres algo que te gusta, tu cerebro recibe la señal y entonces liberas dopamina, la hormona del sentirse bien. Qué feliz estoy porque tengo coche nuevo, trabajo nuevo, novia nueva, lo que tú quieras. La ciencia confirma que en cuestión de meses, a lo mucho, si no es que semanas, tu cerebro va a asimilar la sensación, se renuevan las conexiones cerebrales, será un mes aproximadamente, y lo que era nuevo ahora, una vez procesado, va a ser lo habitual,
no se libera más esta hormona y volverás al mismo estado emocional que tenías antes. Por eso les he dicho, vimos hace poco en el mensaje de por qué la gente se aparta de Jesús en el tema del amor al dinero, que si tú crees que tu problema es tu casa y no cambias tu actitud interna, te puedes cambiar de casa y serán la misma bola de amargados en una casa más grande, nada más. Perdón que te lo diga tan directo y no lo digo con afán de querer echar culpa y vergüenza, sino al contrario. Sonaría misericordioso un mensaje que te dijera: ánimo, tú puedes, Dios está contigo, échale ganas, pero solamente seguirías siendo cómplice de tu problema. Para salir de ahí tienes que entender la solución. Yo no quiero ir con un doctor que me diga: ánimo, tú vas a estar bien, visualízate, mentalízate, eres un campeón, di conmigo, estaré sano. Yo quiero que me diga qué tengo y que me diga qué tengo que tomar para sanar. Aunque no me guste que me diga: tienes que ponerte a dieta, tienes que hacer ejercicio. Quizás su consejo no me guste al momento, pero lo agradeceré después. ¿Me explico o no? Entonces hoy, con tanto humanismo, la gente sale bien contenta los domingos, pero sigue viviendo frustrado entre semana, porque solamente le echaron porras, pero nunca le dijeron la verdad. Y la verdad es esta: hay muchos de ustedes que hoy vienen con depresión, con ansiedad, con amargura. Viven culpando a los demás. Mi tío que me abusó cuando era niña, mi jefe que me corrió injustamente, el pastor que me habló muy feo en la iglesia, mi esposo que me dejó, mi hijo que no sé qué. El responsable eres tú por tu apatía espiritual, por no haber rendido tu vida al Señor, por ser un religioso que viene el domingo a la iglesia, que practica una religión, pero que no ha querido tener una relación con Dios. Porque en su presencia, Salmo 16 o 116, no sé cuál de los dos, pero no seas flojo, lee ambos y ahí lo vas a encontrar. Vas a encontrar plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Yo lo he experimentado y sé que tú también. He vivido momentos donde todo es maravilloso externamente y eso te hace confiarte, bajar la guardia y alejarte un poco de Dios, y no te sientes tan pleno y cualquier cosa te quita la paz. Pero he vivido también momentos donde estás conectado con Dios y el mundo se cae a tu alrededor, pero tienes una paz y un gozo que, como la Biblia dice, el mundo no te lo puede dar y no lo puedes entender. Hace poco estaba haciendo ejercicio, llega mi esposa, me da una noticia, me estaban queriendo extorsionar. Le dije: ok. Seguí haciendo ejercicio. Me dice: ¿por qué estás tan tranquilo? Le digo: pues porque no voy a dejar que me quite la paz. ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a llorar? ¿Dejar que me roben en este momento? No. Hagamos lo que tengamos que hacer. Pero Jesús dijo: no te afanes por el día de mañana. Ocúpate, no preocúpate. Haz lo que tengas que hacer sin preocupación. Como dijo el hermano Pumba, Hakuna Matata. A ver si la alabanza me apoya con esta alabanza al final, ¿va? Di conmigo: sin preocuparse es como hay que vivir, ¿verdad? Pues es bíblica esta canción. Vamos a ponerlo: Primera de Pumba, capítulo 3, versículo 12, ¿no? Y porque mucha gente está estresada, preocupada, le echa la culpa a lo que pasa: las deudas, el pago, el jefe, el mundo. No, porque en el peor de los casos, en el más terrible de los escenarios, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te maten. Van a ir a predicar y lo que se va a un lugar peligroso. Señor, guárdalo del peligro, hazlo invisible ante el enemigo. Pero Jesús, creyendo en la vida eterna, dice: no se preocupen por los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir su espíritu. O sea, en pocas palabras es: muchachos, no se preocupen, miren, lo peor que pasa es que los maten y se van al cielo. Ah, Jesús, qué alentadoras palabras. No suena muy esperanzador, pero fue la realidad. Y cuando creemos en la vida eterna, a eso se reduce todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que algún día de todas formas me tengo que morir. Y si me voy al cielo, ¿cuál es la tragedia? Tragedia no haber conocido a Cristo e irme al infierno. Y de eso Dios no es responsable, sino nuestra rebelión ante su palabra. Entonces, regresando a lo que te estaba explicando, la felicidad que siente la gente temporal, en cuestión de tiempo, sin Cristo se va a desmoronar. Salomón decía: nunca se sacia el ojo de ver, Eclesiastés 1:18, ni el oído de oír. Jesús dijo en Juan 4: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ojo con el tiempo del verbo volverá, esa
Alves, a Robin Williams, a Luis Miguel, a Michael Jackson, a a Whitney Houston, y podríamos seguir con una lista interminable de gente que lo tuvo todo, que vivió víctima de una tragedia, digo entre comillas víctima, y la tragedia fue que siendo multimillonarios, famosos, sanos, poderosos, nunca conocieron a Jesús. ¿Qué les advirtió? Vas a volver a tener sed, mas el que beba del agua que yo le doy, esta es la buena noticia, nunca más tendrá sed. Él te puede saciar, porque Él tiene palabras de vida y vida eterna. Cuando tú vienes a Él, entonces lleno de su Espíritu, Gálatas 5:22, se produce en ti como fruto, no importa tu condición externa. Pablo escribe a los filipenses que por nada estuvieran afanados. ¿Y sabes de dónde lo escribió? ¿Desde una isla en una hamaca frente al mar Caribe? No, desde la cárcel. Porque no tenía libertad, pero tenía al Señor. Una de las cartas más grandes de la Biblia, Apocalipsis. ¿Sabes de dónde le escribió Juan? Aislado en una isla. Y no dijo Pablo, pobre de mí, estoy en la cárcel, qué tragedia. Ni Juan, pobre de mí, estoy en una isla aislado, qué tragedia. Ahí buscaron al Señor y ahí el Espíritu Santo les habló. Y tenemos la carta a los filipenses y tenemos Apocalipsis por dos hombres de Dios que no vieron su condición como una tragedia, que entendieron que la tragedia era su reacción y decidieron, no voy a dejar que mi reacción me convierta en una autovíctima de una tragedia, voy a buscar al Señor. Y ahí paradójicamente tus bienes, tu salud, tu familia, y solo te dejó tu mujer. Pobre Job. No lo digo por las mujeres en general, sino por su caso particular, no me vean feo. Porque ustedes ya saben la Biblia. La mujer, en vez de decirle ánimo, mi amor, Dios está con nosotros, hay que echarle ganas, ¿verdad que esto hubieran dicho ustedes? Sí, ¿verdad? Sus maridos. La señora voltea y le dice, maldice a Dios y muérete. Quizá para cobrar el seguro, la señora esta loca, ¿verdad? Entonces, por eso digo que fue parte de la prueba, porque se la dejó para atormentarlo. Entonces, haber dicho, Job, Señor, te faltó la señora también. O sea, esa se queda para que se te quite. Ahí, por si algo faltaba, ahí estaba la voz de ella. Entonces, el hombre reacciona bien, y vuelvo a ti. A lo mejor te dicen el Job de Mexicalcingo, no es que no sabes lo que he sufrido, ok, nadie te entiende, te la compro. ¿Qué ganas con esa actitud? Si algo resolvieras, diría, está bien, síguele. Si el problema se resuelve, cambias el pasado, pero lo único que haces es añadir más a tu problema. Porque inclusive, como hace rato lo vimos, al estar emocionalmente vulnerable, estás enfermando tu propio cuerpo. Quizá muchas de las enfermedades que tienes son producto de eso que tú tienes acumulando emocionalmente desde hace años. Vuelvo a repetir, confirmado por la ciencia, no es un cliché religioso. Y la Biblia habla de la correlación entre el estado espiritual y emocional con el físico, antes que esto se supiera. Esto es increíble. ¿Por qué Santiago nos dice que cuando oremos por el enfermo se ponga cuentas con los que tienen rencor en su corazón? ¿Por qué Salomón decía que la envidia es carcoma de los huesos? ¿Por qué la Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre también es su ser? Hay una correlación que el Señor sabía antes que los médicos descubrieran, porque Él es el autor del mundo que la ciencia simplemente va descubriendo. Entonces alguien te hizo algo, tu actitud solamente te está dañando más, y esto es absurdo. Con más razón a mi favor, si ya te dañaron, sana y sal de ese bache. Y te he puesto este ejemplo. Si hoy llegas a tu casa, abres tu cartera y te das cuenta que perdiste 500 pesos, ¿qué harías? Familia, perdí 500 pesos. ¿Hora del coraje? Nada más porque estoy enojado, voy a romper otros 500 para que se me quite. Ándele, frente al espejo te pararías. ¿O buscarías reparar el daño? Familia, hoy es domingo de ayuno y oración, no salimos a comer. ¿Ves cómo recuperar lo que perdiste? ¿O no? ¿Y por qué si harías esto con 500 pesos? No lo haces con tu vida, que vale más que 500 pesos. ¿Por qué si no romperías otro billete de 500? Has vivido años rompiéndote a ti por el daño que ya alguien te hizo tiempo atrás. En vez de creer que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Él puede darte plenitud a pesar de tu situación. Las tragedias entonces, según la Biblia, según la ciencia,
según ejemplos de personajes actuales que decidieron conectarse con Dios a pesar de su capacidad, entre comillas, limitada, no son determinadas por la condición, sino por la reacción. Que Nick, por cierto, con esos 2 deditos, lo hace todo. Y hay videos del que tú puedes ver. Todo lo hace. Camina, se sirve, todo. Hay adolescentes que tienen sus piernas, sus manos y ni de la cama se paran. Ma. Pa. Esos sí están incapacitados. Y no es por su estado físico, es su condición. Les da risa, pero es tristísimo. Las nuevas generaciones cada vez están más enfermas porque hay más sedentarismo. He estado leyendo un poco acerca del plan de Dios y la sanidad, etcétera, y me doy cuenta que sí, en la Biblia, salvo ciertos casos, nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo de forma global estuviera enfermo. Hubo plagas en el Antiguo Testamento que generalmente eran por el pecado, pero veías una iglesia fuerte, un pueblo fuerte, una iglesia dinámica, activa, a un Caleb que a sus más de 70 años dice: quiero ese monte, todavía sigo fuerte. Y dices: ¿por qué? Y hoy en día gran parte tiene que ver nuestro estilo de vida, que es terrible. Entonces quizá mi generación no tuvo wifi, pero jugamos en el parque. Hoy hay jóvenes que no saben para qué sirve un balón. ¿Y dónde se conecta? Todo es el teléfono. Y eso sí es tragedia, que teniendo piernas y cerebro no lo sepan usar para nada, porque ahora todo lo resuelve un teléfono. Que teniendo este mundo para vivir, ahora algunos pagan más de 30,000 pesos por ponerse un casco alrededor y vivir una vida virtual. ¿Te imaginas los ángeles del cielo lo que pensarán cuando ven este mundo tan maravilloso? Y dice: tienes piernas, tienes manos, tienes ojos, tienes todo, sal, vive, descubre. Y ahí andan atrás de un aparato viviendo una vida virtual, encerrados en su cuarto. Les dije hace rato: mira, Dios, porque es Dios, aguanta, pero pobres de los ángeles que nos escuchan y que ven las locuras que hacemos. Yo creo que han de tener un ángel psicólogo ahí en el cielo que les dé terapia, porque de otra forma no sé cómo enloquecen. ¿No te imaginas? Mira, Miguel, lo que se acaban de poner, ¿y eso para qué es? Mundo virtual, ¿qué es eso? Pero la gente paga por eso. Hemos pagado un precio por nuestra esclavitud. Compramos aparatos para esclavizarnos a ellos y creemos que somos libres. Quiero pasar al segundo punto porque me quedan solamente 10 minutos. Cuando alguien muere inesperadamente, estuvimos muchos meses orando por el pastor Fano, hijo del pastor Alan, del doctor Alducin, menos de 30 años, y Dios no lo sanó de un cáncer, y a través de eso decidió llevarlo a su presencia. Y tú ves los videos de este joven y siempre con paz y siempre con alegría, diciendo: creo que Dios puede sanarme, y ¿saben qué? Si no lo hace, estoy en paz, sé a dónde voy. Tú escuchaste predicar, me refiero en esta ocasión, que siempre decimos el doctor, pero ahora tengo que decirlo, tú escuchaste predicar a su abuelo hace 2 semanas aquí con ustedes. Su padre predicó al otro día en Querétaro después de su partida. Y mientras otros estarían en el mundo desgarrados, lamentándose, peleándose con Dios, ellos con una postura: me duele de aquí a que lo vuelva a ver porque lo voy a extrañar, lo cual es natural, aun cuando alguien se va de viaje y va a regresar, mientras lo vuelves a ver se extraña y la ausencia trae dolor. Pero ambos diciendo: estoy fortalecido porque creo que ya está con el Señor. Cuando un cristiano entiende que esta vida no lo es todo, sino solamente un paseo temporal hacia la vida eterna, jamás considerará ni su muerte personal ni la de un ser querido como una tragedia, menos que justifique enojarse en contra de Dios. Creo que como padres no lo queremos pasar, creo que nos dolería, creo que no lo entenderíamos, pero de ahí a decir: Dios por eso no existe, es totalmente descabellado. Puedo voltear como Job y decir: no entiendo por qué esto, pero seguirlo bendiciendo aún en medio de la situación, porque creemos en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos que, como Pablo dijo a los tesalonicenses, los que han partido no están muertos, solamente duermen.
Cuando alguien parte en Cristo, no dejó de vivir, comenzó a vivir. Sufrimos nosotros por su ausencia, pero ellos están bien. Y podemos no entender por qué el Señor los llama como Esteban antes del tiempo que creíamos que era correcto. Pero de eso a que nos enojemos con Él cuando la Biblia dice que es estimada la muerte de sus santos ante los ojos de Dios. Tenemos que entender algo: antes que ser nuestros hijos, son sus hijos. Y Él los ama más que lo que tú y yo amamos a los nuestros. Y quizás sea doloroso, pero mira, ¿alguna vez un amigo te prestó un coche? ¿Sí o no? Levante la mano quien ha usado un coche prestado o de un familiar. Y cuando te lo pidió, ¿te enojaste con él? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me lo pides? Pues porque es mío, compadre. Te explicaba hace poco, si tú te vas de viaje 4 semanas y le encargas a alguien a tus hijos esas 4 semanas y decides a la 3ª semana interrumpir tu viaje y volver antes de tiempo, le llamas a la persona, ¿qué tendría que hacer esa persona? Llevártelos enseguida o permitir que los vayas a recoger. ¿Sería racional que la persona te dijera, no, tú me dijiste 4 semanas? No, aquí ni se te ocurra venir por ellos. 1 semana más me los quedo. Y si te los llevas me enojo y no te vuelvo a hablar en mi vida. ¿Estás marihuano o qué te pasa? Me dijiste 4 semanas y estoy muy encariñado con ellos. Mira, te dejo que los vayas a ver a casa cuando quieras, pero son mis hijos y los quiero ver ya. Entonces, nos duele cuando Dios llama a alguien, pero si entendemos que antes que nada eran sus hijos. ¿Cuál es nuestro problema? Si Él decide, a veces, llamar a algunos antes del tiempo a casa. Quizá el problema de muchos es que no creen realmente que hay otra vida después. Entonces lo ven como tragedia, porque ven este mundo como el todo. Y por eso su vida es totalmente terrenal. Por eso pierden el trabajo, se amargan, los corta la novia, se amargan, se enferman, se amargan, algo les pasó, se amargan, porque su cosmovisión es totalmente terrenal. Su reino es de este mundo. Y son de aquellos que Jesús dijo, ¿de qué les sirve ganar el mundo si pierden su alma? Pero cuando tú entiendes que nuestra ciudadanía está en los cielos, que en este mundo somos embajadores en nombre de Cristo, representantes del reino de los cielos en la tierra, que fuimos creados por Él y para Él, entonces nuestra visión de las cosas cambia totalmente. Y quiero terminar con esto. Es como que tú y tu familia ahora en Semana Santa se van a ir de vacaciones. Supongamos reservaste para irte 3 días a Acapulco. No sé cómo está Acapulco, pero no está al 100% todavía. Y tú decidiste irte. En el aeropuerto, supongamos que eres bien holgazano, quieres manejar de aquí a Acapulco 5 o 6 horas y me voy en avión. O te sobra el dinero para no llamarte holgazano. Y llega la persona de la agencia de viajes. Familia, ¿qué creen? Debido al huracán calculamos mal las cosas y no hay cupo, estamos muy apenados con ustedes, tenemos que cancelar su viaje. Pero en compensación por este malestar, los vamos a enviar no 3 días a Acapulco, sino 4 semanas a Europa. Todo pagado. Es más, van a ser 6 semanas. Oye, pero ¿qué te pasa? Mi jefe no me va a dejar. Ya hablamos con su jefe, ya le dio permiso. Nosotros pagamos los gastos y su jefe, mientras usted viaja, hasta le va a triplicar el sueldo para que disfrute y compre lo que quiera. Pero hay un pequeño detalle. No hay vuelo para todos juntos. Hoy parte uno de ustedes, la siguiente semana el otro, en 10 días el otro, y hasta después de 2 semanas todos se van a reencontrar para disfrutar entonces juntos 4 semanas en Europa. Se va el primer familiar, lo extrañas al mismo tiempo que estás feliz por 2 razones. Número 1, sabes que le está pasando bien. Número 2, estás seguro que pronto lo vas a volver a ver. Nadie llegaría a casa y agarraría el teléfono para marcarle a su familia. Oh, qué tragedia acabamos de vivir, nos cancelaron nuestro viaje a Acapulco, pobres de nosotros. Mi hijo ya se adelantó, pobre de mí. ¿Dirías lo extraño? Pero estoy feliz. Es un encuentro de emociones. Resulta que todos nosotros
Íbamos camino no a Acapulco, sino a la condenación eterna. Íbamos como familia con nuestras maletas a un lugar donde hace mucho calor, más que en Acapulco, donde ibas a acabar bien bronceado hasta quedar totalmente achicharrado. Su nombre es el infierno y no es un resort 5 estrellas precisamente, pero interviene no una agencia de viajes, sino Jesucristo. Paga en la cruz por nuestros pecados, nos intercepta en el aeropuerto y dice: les voy a cambiar su viaje. Yo pagué el precio. Yo ya hice todos los trámites. En vez de irse al infierno, les espera el paraíso. Si aceptan mi propuesta y me rinden sus vidas y creen en mí como su Señor y Salvador, y creen que de tal manera amó mi Padre al mundo que me dio a mí su unigénito como sacrificio por sus pecados, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, y creen que mi sangre puede limpiarlos de todo pecado, diríamos: maravilloso, Jesús, ¿dónde firmo? Espérame tantito. No hay vuelos para todos juntos, pocos son los afortunados. Generalmente las familias van abordando con un poco de espacio de tiempo. Primero, si era uno de ustedes, no podemos decirles cuál, no les podemos garantizar quién. Estén con sus maletas listas, con sus lámparas encendidas llenas de aceite, porque en cualquier momento vengo y los llamo. Y cuando escuchen su nombre tienen que estar listos. Prepárate, dice la Biblia, para venir al encuentro con tu Dios. Así que tengan la maleta lista y siempre estén preparados. No puedes bajar la guardia y decir: me voy a revolcar en el mundo, porque no. El cristiano tiene que estar listo siempre. Y escucharemos que se llama a uno, y luego a otro, y luego a otro, y quizá no serán 2 semanas para reencontrarnos, quizás serán 2 años, o probablemente 20 años. De aquí a ese entonces hay 2 verdades. Uno, es normal que te duela la ausencia de esa persona, pero 2, mi hermano, no puedes considerarlo como tragedia si sabes que no está en Europa, sino en el paraíso más grande que existe, que es el reino de los cielos. Y 2, tarde o temprano todos nos reencontraremos otra vez, no por 6 semanas, sino por los siglos de los siglos de los siglos, porque Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Yo hay personas que sé que algún día quizás sea en los cielos, pero les veré. Y mientras tengamos ausencia aquí en la tierra, ese tiene que ser nuestro consuelo. Yo, una persona que amo mucho, le dije: espero algún día verte aquí en la tierra, pero si no, sé que será en el cielo. Y hay personas que tú has perdido. Hay personas que quizá viven lejos, que no sabes si volverás a ver. Pero esto es nuestra esperanza en Cristo. Esto es nuestra forma de ver la vida. Saber que nuestra vida es eterna, que nunca nos iremos a Dios, es solamente un hasta luego. Jesús pagó, mis hermanos, y cuando tú y yo lo creemos, pregunto: ¿cuál es la tragedia? ¿Cuál es el enojo con Dios? Al contrario, termino con Pablo, que todos sabemos, decía: no sé qué escoger si me dan a elegir. Es que entre vivir o morir. Lo voy a parafrasear, es la versión El Chilango habla hoy. Dice Pablo: está cañón. Es que quisiera ya partir para estar con el Señor. Y es que mientras más estudias la vida eterna, a mí me da miedo leer del cielo, porque me dan ganas de aventarme por la ventana, pero sé que no me voy a ir al cielo, solo por eso no me aviento. Pero es tan maravilloso que es como cuando ves una postal, dices: ya quiero llegar allá. Dice: quisiera ya estar con el Señor. Pero si me quedo, también quedarme por causa de Cristo, también el Chilango habla hoy, dice: está chido. Y él termina resumiendo esto con la siguiente frase, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no tragedia. Yo siempre he creído que si Pablo hubiera enfermado,
y le hubieran llevado a alguien con un don de sanidad, vengo a orar por ti, hubiera dicho Pablo, ni se te ocurra, ya déjame partir con el Señor. Y tenemos que descansar sabiendo que nuestros días están en sus manos, que el día que nos llame sabemos a dónde vamos, y mientras vivamos, mi hermano, estar conscientes para qué estamos aquí, porque eso es lo trágico, no haber muerto de 20 años, sino haber vivido 200 y nunca haber conocido a Jesús. Eso sí es tragedia, y eso no es culpa de Dios, esa es tu responsabilidad. Cierra tus ojos y si tú no has entregado tu vida, es una buena oportunidad para hacerlo. Dile: Jesús, quiero conocerte, ya no quiero seguir viviendo en esta tragedia que es la de tener todo menos a ti. Hoy te quiero rendir mi vida, reconocer que he tenido una religión pero no una relación contigo, y quiero iniciarla. Quiero buscarte, quiero platicar contigo, quiero leer tu palabra, quiero conocer tu voluntad. Quiero salir de la tragedia que yo mismo he fabricado, con mi condición, perdón, no con mi condición, sino con mi reacción, independientemente de mi condición. No quiero que mis días terminen como los de Robin Williams, Whitney Houston, Michael Jackson, Dani Alves. Quiero la sonrisa que reflejaba Pablo, que nos refleja Nick en la actualidad, y en común tenían que ambos te reconocieron como su rey. Señor, que aun cuando externamente hay algunos pormenores, ser internamente completamente libre. Diré: libérame, Jesús, ven a reinar a mi vida, límpiame de mis pecados, me arrepiento, ayúdame a cambiar, ayúdame a hacer tu voluntad, sé mi Señor y mi Salvador. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. En esta hora te rindo todo lo que soy y te pido que tú me ayudes a disfrutar de la vida, a conocer y vivir dentro de tu voluntad. Señor, yo oro para que así sea, que podamos ser verdaderamente libres, que en el nombre de Jesús, si hay personas que están oprimidas emocionalmente, hoy al ser llenas de ti, encuentren esa libertad. Que podamos buscarte y ser llenos de tu presencia cada día de nuestras vidas, y ser libres, Señor, de todo aquello que no viene de ti. Que en el nombre de Jesús toda opresión en el mundo espiritual sea anulada en esta hora por tu poder. Que toda ligadura, toda atadura, todo espíritu, Señor, que ha traído amargura, que ha traído estrés, ansiedad, resentimiento, ira, que ha impedido por años permitir que tu pueblo disfrute, hoy se ha echado fuera, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos conocer la plenitud de gozo y paz y delicias a tu diestra, que solo hay en tu presencia y que están ahí para siempre. Que hoy podamos beber del agua que nos sacia y que provoca que nunca más tengamos sed. Que no importa la condición externa de lo que cada quien está viviendo, hoy cambie su reacción ante su condición y encuentren la verdadera felicidad y sean plenos. Yo oro que si alguien ha perdido algún ser querido, ya sea porque partió o porque por alguna razón no le puede ver o no le ha visto, que tú les fortalezcas en medio de ese tiempo de dolor, de extrañarles. Que sepan, Señor, que tenemos una esperanza de un reencuentro no periódico para cierto tiempo, sino para toda la eternidad. Que tú les fortalezcas con esta verdad y que cuando el enemigo les quiere engañar, recuerden que esta verdad no está cimentada en un anhelo del ser humano, sino en la vida, muerte y resurrección históricamente comprobables de Jesucristo, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de aquí es entonces que tu consuelo les fortalezca, que con el poder de tu espíritu les fortalezcas en su hombre interior. Que así se ha hecho, Señor. Y si alguien estaba enojado contigo, en esta hora dile: Dios, quiero hacer las paces, ya no más, sigo sin entender ciertas cosas,
pero acepto tu voluntad. No entenderte no anula tu existencia. Vivir lejos de ti no soluciona el problema. No permitiré que lo que ya viví se haga más grande con una mala reacción. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.